chicos, ¿cómo están? El día de hoy veremos el tema de figuras de revolución. ¿Cómo se forma una figura de revolución? Se forma mediante la rotación de una figura geométrica. Pongamos un ejemplo. Este es nuestro eje de rotación y esta es nuestra figura geométrica, que es un rectángulo. Entonces, al girarla constantemente, nos da de forma un cilindro, el cual ya se convierte en una figura sólida. Vamos a graficarlo en nuestra pizarra. Primero se completa la segunda parte de nuestra figura geométrica. Y luego lo unimos ya que rota constantemente. Ahora, para hallar el volumen de esta figura, ¿cómo lo haremos? Bueno, esta figura ya se nos hace conocida, que es un cilindro. Entonces, ¿cuál es el volumen del cilindro? Es pi por radio al cuadrado por la altura, que en este caso sería la parte del eje de rotación. Ahora pasaremos a ver las siguientes figuras. Seguido tenemos el triángulo en nuestro eje de rotación. Al completarlo por la otra mitad, nuestro triángulo, y a graficar la rotación que se está ocasionando, nos da un cono, el cual la fórmula, por conocimiento previo, tenemos pi por radio al cuadrado por la altura, que como volvemos a repetir es la parte del eje, sobre 3, que en este caso este es el radio. Ahora, con un semicírculo que también forma parte de una figura geométrica, al completarlo nos da una esfera. Al graficar la rotación también podemos sacar el radio. Entonces, el volumen de una esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. Ahora, tenemos a continuación un cuadrante, el cual al completarlo y a graficar la rotación previa, nos daría un semicírculo, el cual, por fórmula, su volumen es 2/3 por pi por radio al cubo. Y bueno, chicos, sin más, esto es lo que tenemos que aprender básicamente para hallar el volumen de las figuras de revolución. Siempre y cuando nos lo den las figuras geométricas pegadas a un eje de rotación. Pero, ¿qué pasaría si es que nos dan figuras que tienen una forma que nosotros podamos conocer básicamente como un triángulo o esas cosas? Pasaremos a ver el siguiente teorema. Teorema de Pappus-Guldin. Este teorema nos sirve básicamente para hallar el área y el volumen, depende de la situación, de figuras o cuerpos que no conozcamos. Pónganse en un cierto modo que tengamos esta figura. ¿Cómo hallamos el volumen? En este caso vamos a utilizar primero el área. ¿Cómo hallamos el área de esta figura? Sin saber conocimientos básicos como la del triángulo o la del rectángulo. Bueno, el teorema de Pappus nos dice que primero hay que dibujar desde el centro de la figura hasta la recta, formando un ángulo de 90 grados. Y esto vamos a llamar, a esta distancia, a esta longitud, la vamos a llamar X. Para hallar el área, por fórmula general, es 2pi por X por la longitud del cuerpo que nos están dando. Y eso básicamente sería el área. Ahora, chicos, un pequeño detalle que se nos pasó en el conocimiento previo sobre las figuras de revolución es que el eje, siempre en el eje, la figura tiene que dar una rotación de 360 grados. Ahora pasaremos a ver el volumen con el teorema de Pappus. Ahora, para hallar el volumen de una figura, la cual no tenemos conocimiento previo, vamos a necesitar su área. Igual como lo dije, para hallar el área necesitamos la longitud desde el centro de la figura hasta el eje, formando un ángulo de 90 grados. Y el volumen se hallaría de esta manera. De igual manera, 2pi por el X por el área. Ahora pasaremos con una observación que tienen que tener muy en cuenta Pongámonos en el caso que nos den un triángulo y necesitamos hallar la distancia desde el centro hasta nuestro eje de rotación. Dejemos arriba. Entonces, para hallarlo, en el dato nos van a dar las distancias desde el vértice A hasta el eje de rotación, respectivamente igual con el B e igual con el C. Entonces, una fórmula para hallar la longitud del centro hasta el eje es la suma de las tres distancias sobre 3. Y bueno, chicos, creo que eso es todo lo que deben saber con respecto a figuras de revolución. Y ahora pasaremos a realizar ejercicios de las universidades más prestigiosas de
una de las 3 universidades más prestigiosas que conocemos en Perú: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontífica Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería. Continuamos con el video. Bueno chicos, continuando con el tema de figuras de revolución, como lo mencionó anteriormente mi compañera, me encargaré de explicarles 3 ejercicios de las 3 universidades más recurrentes. Empezaremos con uno de la Católica, que es la primera opción de este año. A ver, leamos. Una región rectangular de lados 3 centímetros y 4 centímetros gira alrededor de sus lados. Calculen la mayor relación entre los volúmenes generados. Leyendo el ejercicio nos damos cuenta que habrán 2 resultados, o sea, 2 volúmenes diferentes. Lo que quiere decir que utilizaremos primero el 3 como eje de revolución y el 4 como otro eje de revolución. Así que pasemos a la resolución de su problema mediante la gráfica. Ya, continuemos. Para recordar, nos pide la relación, o sea, la mayor relación de volúmenes generados. Nos dan lado 1, 3 centímetros, lado 2, 4 centímetros de una región triangular, ¿no? Ya. Recordando el conocimiento previo explicado por mi compañera, el volumen de un cilindro, que es el resultado de la rotación de un rectángulo, sería igual a pi por el radio al cuadrado por altura. Tenemos 2 lados por las cuales primero utilizaremos como eje de rotación, o sea, altura, al 3, y de ahí como eje de rotación o altura a 4 centímetros. Continuemos con el ejercicio, recalcando que lo que nos pide es la mayor relación de volúmenes. Nos dan 2 datos, o sea, de una figura triangular tenemos el lado 1, 3 centímetros, y el lado 2, 4 centímetros. El resultado serán 2 volúmenes. A ver, no se olviden de que el volumen de un cilindro, recalcando de la explicación anterior, que es igual a pi por radio al cuadrado por altura. A ver, primero dibujamos el eje de rotación. Habrán 2 volúmenes. Primero utilizaremos al lado 1 como eje de rotación o altura. Sería 3 centímetros. Y en el otro volumen utilizaremos al lado 2, 4 centímetros. Lo que quiere decir que esto ya. Esto mide 4 centímetros y esto 3 centímetros. Comencemos a hallar el volumen de esas 2 figuras. Sería pi, el radio, 4 centímetros, por la altura, que vendría a ser el eje de rotación. No se olviden que esto es el cuadrado. 16 por 3. No se olviden que se mide volumen al cubo, sería 48 centímetros cúbicos. Este sería el resultado de la resolución, valga la redundancia, del examen de primera opción 2018. Sería 4/3. Y ese es todo. Pasemos al siguiente ejercicio de la UNI. Uno del año 2015, examen número 1 de la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver, leamos. Determine el volumen generado por el segmento que une los puntos 0, 0, 3 y 4 al ser rotado en torno a la recta diagonal del primer cuadrante del plano. A ver, tenemos acá el plano cartesiano, específicamente el primer cuadrante. Ahora, para empezar, ubiquemos estos 2 puntos que nos dan. Se sobreentiende que como este es el eje X y este es el eje Y es 0, 0, este punto se va a ubicar acá. Ahora, hacemos lo mismo con esto. Eje 3, eje Y, 4, estará más o menos por acá. Ahora, te dicen que esto viene a ser un segmento, por lo tanto, vamos a unirlo. Ahora, te dice que este segmento va a rotar en torno a la recta diagonal del primer cuadrante del plano. Esto, por conocimiento previo, viene a ser aquella recta que parte al plano cartesiano, específicamente al primer cuadrante en 2. Lo que quiere decir, o lo que va a dar como resultado, que el ángulo formado entre estos dos va a ser de 45. Ahora,
nosotros sabemos que esto, la longitud de esto es de 3. Ya casi lo mencioné acá. Y que la longitud de esto, por estar en el eje de Y, es de 4. No olvidemos que al trazar esto, acá ya se ha formado un ángulo de 90 grados, lo que convierte a este triángulo en un triángulo pitagórico de 3, 4 y 5. Lo que agregando convierte a este ángulo en un ángulo de 53 grados. Y el ángulo de acá en un ángulo de 37 grados. Ahora, como todo esto vale 45 y este ángulo vale, disculpen, como este ángulo vale 53 y este 45, este pequeñito de acá y se forma un cono. Te piden el volumen de este cono formado. No olvidemos que el volumen del cono viene a ser 1/3 radio al cuadrado por pi por la altura. Ahora, acá hay un radio. Nosotros tenemos que hallar ese radio. Así que, si nos fijamos bien en la figura, este viene a ser un ángulo de 8 grados. Esto, por ser el radio, forma un ángulo perpendicular con esta recta. Lo que quiere decir que esto de acá, si se percata, viene a ser un ángulo de 82. Lo que forma un triángulo notable de 8 grados y 82 grados. Lo dejamos por acá. ¿Y qué se cumple acá? Se cumple que la hipotenusa va a ser igual a 5 por raíz de 2k. El al frente del 8 va a estar el 7, el k, disculpe, y al frente del 82 va a estar el 7k. Resolviendo todo esto, llegamos a la conclusión de que el radio va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 y la altura a 2 por raíz de 2 sobre 2. Ya prácticamente tenemos los datos que nos van a permitir hallar el volumen del cono o, bueno, figura de revolución que nos pide. Reemplazando 1/3 por raíz de 2, que viene a ser el radio al cuadrado, por 7